Hola a todos, mi nombre es María del Mar Fajardo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solamente en la administración, sino en la vida cotidiana, y es la responsabilidad social y la ética. Para esto vamos a iniciar hablando un poco de qué es la responsabilidad social. La responsabilidad social es la capacidad o la virtud que tienen las personas o las empresas de tomar decisiones y asumir las consecuencias. Este valor se ve manifestado a través de la disposición, de la interacción y del comportamiento de hacer lo correcto y digamos que la finalidad de esto es que siempre se busque un bienestar para la sociedad. Esta tiene dos perspectivas. Está la perspectiva clásica y la perspectiva socioeconómica. En la perspectiva clásica hablamos un poco de la maximización de las utilidades. Entonces en esta se enfoca básicamente en cumplir las obligaciones de índole económica y legal. Y en la perspectiva socioeconómica se habla de la administración que no solamente cumple pues como la responsabilidad de índole económica y legal, sino que también busca proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. También hay algo muy importante de lo que se debe hablar y es de la sensibilidad social. La sensibilidad social ocurre cuando una empresa se involucra en acciones que en respuesta a una determinada necesidad de la sociedad. Y es importante decir que para que exista la responsabilidad social debe haber participación social y debe haber un filtrado social. Bueno, vamos a hablar también de lo que es la administración verde y la sustentabilidad. La administración verde, entonces, esto, o sea, se trata de gestionar los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. En la administración verde y la sustentabilidad hay varios tipos de economía. Está la economía circular, la economía azul, la economía verde y la economía naranja. La economía circular es aquella que se enfoca en que los residuos del proceso que se haga terminan siendo los insumos para iniciar un nuevo proceso. La economía azul, que es como más conocida un poco como la economía de los mares y de los océanos, se basa no solamente digamos en proteger las fuentes hídricas, sino también en que la empresa utilice lo que la naturaleza le da, o sea, sin necesidad de dañar a la naturaleza, que es lo contrario de la economía verde, que en la cual las empresas mediante proyectos buscan mitigar el daño que le hacen al medio ambiente. Por otro lado, tenemos el comportamiento ético y aquí es importante hablar un poco, perdón, es importante hablar un poco de la ética y la moral. Entonces, cuando hablamos de ética, eh, estamos hablando del individuo. Y cuando estamos hablando de la moral, estamos hablando de la sociedad. Es importante decir que los dos están determinados por valores, pero existen valores relativos y valores absolutos. Los valores relativos son asociados a la moral. ¿Y por qué? Porque el comportamiento de la persona se basa en lo que para la sociedad resulta bien. Y los valores absolutos son valores personales y son aquellos que nos llevan a la reflexión. Bueno, existen tres etapas del desarrollo moral. La primera es la preconvencional. En esta etapa se siguen las reglas para evitar un castigo físico. Y también, digamos que las reglas se siguen cuando se sabe que seguirlas van a reportar un beneficio inmediato. La segunda etapa es la etapa convencional. En esta etapa se busca dar cumplimiento a las expectativas de las personas y se mantiene un orden convencional mediante el cumplimiento de las obligaciones que se han asumido. Y en la tercera etapa, que es la etapa de principios, se valoran los derechos de los demás, hay un apego a los valores y se actúa con base a los principios.
Por otro lado, tenemos que hay un tema llamado pues como como fomentar el comportamiento ético por parte de los gerentes. Para esto los gerentes siguen como algunos pasos que son la selección de empleados, el código de éticas y las reglas de decisión, el liderazgo, los objetivos de trabajo y la evaluación del desempeño, la capacitación en ética, las auditorías sociales independientes y los mecanismos de protección. También existe algo que se llama dilema ético y hay unos procesos para abordar el dilema ético. Entonces, este proceso se basa en 5 pasos. El primer paso es determinar cuál es el dilema ético. El segundo paso es especificar cuáles son las partes interesadas que resultan afectadas en este dilema. El tercer paso es considerar cuáles son los factores personales, organizacionales y externos que tienen importancia respecto a la decisión. El cuarto paso es evaluar las alternativas posibles. Y el quinto paso es determinar cuál es mi decisión y cómo actuaré para ponerla en práctica. Además, existen unas sugerencias que van dirigidas a los gerentes, pues que son sugerencias éticas que ellos también deben aplicar. En primer lugar está ejemplificar. Y cuando hablamos de ejemplificar, hablamos de que ellos den ejemplo a sus empleados de lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, se dice que cuando uno tiene hijos y quiere que los hijos lean o que los hijos sean deportistas o que a los hijos les guste algo en específico, no se puede simplemente decirlo y que ellos aprendan solos, porque acordémonos que todo parte del ejemplo. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea deportista, yo no le puedo decir, oye, haz deporte mientras yo veo televisión, o si yo quiero que mi hijo coma bien, yo le digo, mira, te estoy dando un plato saludable mientras yo como comida chatarra y este tipo de cosas. Entonces a eso se refiere con ejemplificar. Los líderes deben dar ejemplo para que sus empleados hagan las cosas como ellos quieren. En la segunda sugerencia está reafirmar continuamente la importancia del código de ética. En la tercera está que las partes que tengan intereses en la organización deben ser tomadas en cuenta, todas las partes. En el cuarto está que los gerentes deben comunicar y reforzar el código de ética. Y el quinto es que los gerentes deben poner en práctica lo que dicen. Bueno, esto fue un poco del tema de responsabilidad social y ética. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.